Buenas tardes con todos. Hoy les voy a hablar acerca de la estructura ósea del cráneo. Para empezar, el cráneo está constituido por 22 huesos y se divide en neurocráneo, que cubre el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y meninges y el viscerocráneo. El neurocráneo está formado por 8 huesos, 4 impares que son el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital, que se ve mejor en este gráfico, y 2 huesos pares, que son el temporal y el parietal. Esta división del cráneo tiene una pared superior, o calvario. Esta está constituida por el frontal, parietales y occipital, los cuales se unen por suturas. Siguiendo con las divisiones, esta parte también tiene un piso o base del cráneo en el que consta el esfenoides y los temporales. El viscerocráneo se compone de los huesos que rodean la boca y la mayor parte de las órbitas. Este consta de 15 huesos sumamente irregulares, 3 huesos impares que son la mandíbula, que forma el esqueleto facial inferior, el etmoides y el vómer, y 6 huesos pares, que son el maxilar, que forma la mayor parte del esqueleto facial superior, el cornete nasal o inferior, el cigomático, el palatino, que está por dentro, el nasal y el lagrimal. Nasal y lagrimal. Estos 2 huesos albergan a los dientes maxilares y mandibulares. El cráneo tiene varias caras. La cara anterior está constituida por el hueso frontal, los cigomáticos, las órbitas, los nasales, los maxilares y la mandíbula. La unión de los huesos frontal y nasales forman el nación, el cual es un punto craniométrico. El frontal, con su parte orbitaria, se articula con los huesos lagrimales, etmoides y esfenoides para formar la parte superior de la órbita. Y una parte de la fosa craneal anterior. Los huesos cigomáticos o pómulos están inferolaterales a las órbitas y forman la prominencia de las mejillas. Por otro lado, inferiormente a los huesos nasales se halla el foramen piriforme, llamado así porque tiene forma de pera. Dentro de este se encuentra el septo nasal, que separa la cavidad nasal en derecha e izquierda. En la parte lateral de estas hay unas láminas óseas curvas llamadas cornetes nasales. La mandíbula superior está constituida por los maxilares, que se unen por la sutura intermaxilar, en donde existen unas estructuras llamadas procesos alveolares, los cuales constituyen un soporte para los dientes maxilares. Estos huesos, junto con los cigomáticos, forman el foramen infraorbitario. La mandíbula es de este hueso en forma de U, el cual también tiene un proceso alveolar que soporta los dientes mandibulares. Consta de cuerpo y ramas.
La cara lateral es la mezcla del neurocráneo que aporta la fosa temporal, en donde está el pterión, que es otro punto craniométrico, el poro del meato acústico externo, el proceso mastoides y estiloides, y del viscerocráneo, que aporta la fosa infratemporal, el arco cigomático y las caras laterales del maxilar y la mandíbula. En la cara posterior tenemos el occipucio, partes de los huesos parietales y temporales. En la protuberancia externa está el inión, otro punto craniométrico. La cresta occipital externa desciende hasta el foramen magno. Y finalmente, aquí está lambda, que es la unión entre la sutura sagital y lamboidea. En la cara superior encontramos la sutura coronal, sagital y lamboidea. El bregma es el punto craniométrico formado por la unión de las suturas sagital y coronal. La cara externa de la base del cráneo presenta el arco alveolar de los maxilares y los procesos palatinos, que forman el paladar duro, el cual se proyecta posteriormente como espina nasal posterior. Y los huesos palatinos, el esfenoides que está dentro del frontal, los temporales, el occipital y el vómer. El hueso esfenoides es tal vez uno de los huesos más irregulares del cuerpo, que consta con cuerpo y 3 procesos pares, las alas mayores, las alas menores y el proceso pterigoides. Aquí está la espina del esfenoides, en donde medialmente está el surco para la porción cartilaginosa de la tuba auditiva. Aquí vemos el foramen magno en el hueso occipital, donde atraviesa la médula espinal, las meninges, arterias vertebrales y espinales y el nervio accesorio. Aparte tenemos el foramen yugular. Como su nombre lo dice, porque pasa por ahí la vena yugular y también los pares craneales 9 y 11 para salir del cráneo. Aquí está el conducto carotidio y el foramen estilomastoideo, por el que pasa el nervio facial. La cara interna de la base del cráneo presenta 3 fosas: la fosa anterior, media y posterior. La anterior es la más alta de las 3 y está formada por las porciones orbitarias del hueso frontal anteriormente, el etmoides en el medio y el cuerpo, el etmoides en el medio y el cuerpo y las alas menores del esfenoides. Aquí tenemos la cresta frontal, donde está el foramen ciego, por donde pasa la vena emisiaria nasal. Posteriormente a este está la cresta Galli, y a cada lado de esta está la lámina cribosa del etmoides. La fosa media está separada de la anterior por las crestas esfenoidales lateralmente.
y el limbo esfenoidal centralmente. Tiene forma de mariposa y tiene parte central donde está la silla turca del hueso esfenoides, que consta de tubérculo o pomo, fosa hipofisiaria y el dorso posteriormente, y las partes laterales deprimidas a cada lado. Las partes laterales de esta fosa sostienen los lóbulos temporales del cerebro. En la fosa media está la mayoría de forámenes y fisuras del cráneo. Alrededor de la silla turca tenemos 3 forámenes y una fisura, que forman la semiluna de forámenes. La fisura orbitaria superior, por donde pasan las venas y el nervio oftálmico y los pares craneales 3, 4 y 6. El foramen redondo, por donde pasa el nervio maxilar. El foramen oval, por donde pasa el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria, y por último el foramen espinoso, por el que pasa la arteria y vena meningias media y ramo meningio del nervio craneal 3. Y por último, tenemos la fosa craneal posterior, la mayor y más inferior de las fosas. Aloja el cerebelo y otras estructuras. Está formada por el hueso occipital y porciones petrosa y mastoidea de los huesos temporales y sus paredes. Contiene el clivus, que conduce al foramen magno. Esta fosa se halla dividida por la cresta occipital interna. Y las fosas cerebelosas. Esta cresta en la protuberancia occipital interna acaba con esta protuberancia. Por último, les traigo un caso clínico escrito por José de Jesús Lomelí Ramírez y Amílcar Rivero Rejón en el 2017 en la revista del Hospital de Juárez en México. El caso es sobre un traumatismo penetrante de cráneo. Masculino de 23 años ingresado a urgencias por sufrir una agresión con arma blanca, quedando incrustada a nivel craneal temporal derecho. Se realizó una tomografía de cráneo simple que muestra la presencia de la arma blanca introducida en la región temporal derecha a nivel de la región retroorbitaria. Otros hallazgos que encontraron fueron una hemorragia parenquimatosa del lóbulo temporal derecho y un hematoma subdural ipsilateral. Una vez que ingresó al quirófano bajo anestesia general, se abordó la carótida común del lado derecho. A continuación, se procedió a realizar una craniectomía parcial alrededor del arma blanca, con la que se extrajo la misma con la ayuda de un martillo ortopédico, ya que por tracción fue imposible sacarla. Finalmente se drenó el hematoma subdural y se realizó la aplastia de la dura madre. Posteriormente se cerró de manera convencional. Después de 48 horas, el paciente tuvo una evolución excelente. Gracias.